Hechos capítulo 5, versículo 12 al versículo 16. Y dice la palabra, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene cualquier otra traducción, bueno, tiene el mismo valor, peso y significado. Esa es la palabra de Dios, amén. Versículo 12 dice: los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente, y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque la gente los tenía en alta estima. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas, para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. Oramos, hermano. Vamos a orar. Padre Santo, gracias. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, en cada una de ellas que tú has transformado por tu palabra, por la obra de tu Hijo en la cruz. Por medio del sacrificio es que podemos estar reunidos aquí y estar delante de ti para adorarte, para exaltar tu nombre. Gracias por tu amor inagotable. Señor, recibe la gloria, recibe la honra, Padre, de cada uno de tus hijos que estamos aquí presentes. Señor, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, Señor. Santifícanos más y más, Padre, con tu palabra. Señor Jesús, gracias por lo que tú has hecho por nosotros. Nos has hecho libres y nos has dado una vida nueva para poderte servir, Señor. Nos has dado tu Espíritu Santo para que seamos llenos y podamos vivir en tu poder, en su poder. Guíanos, Espíritu Santo, a ser la iglesia que tú deseas, y queremos ser una iglesia de hechos. Habla a nuestros corazones, trae entendimiento y luz a nuestras mentes, Señor. Queremos aprender hoy más de ti y vivir lo que tú nos enseñas, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, hermanos, se me hace que hoy nos vamos temprano. Dije, pongo mi cronómetro. No se crean, son poquitos versículos, pero traigo para 3 horas. No se crean. De manera de resumen, hermanos, así rápido. Bueno, siempre digo rápido y me tardo mucho en la introducción. Pero los primeros capítulos de Hechos, nosotros hemos visto el nacimiento, hemos visto el crecimiento y el desarrollo de la iglesia. Hemos visto cómo el Espíritu Santo ha llenado, ha revestido de poder y ha capacitado a los apóstoles, a los discípulos, para ser testigos y extender el mensaje de la cruz, para dar el mensaje de las buenas nuevas, el mensaje de la cruz, un mensaje cristocéntrico y guiado por el poder del Espíritu Santo. Coca-Cola. Gracias. Atestiguamos el primer mensaje del apóstol Pedro, este mensaje poderoso que traspasó el corazón de los oyentes, y el fruto de ello fue la conversión de 3,000 personas. Atestiguamos el segundo mensaje de Pedro, aprovechando que la gente había sido testigos del milagro de este hombre que por más de 40 años había padecido de no caminar, de mantenerse cojo, lisiado. Amén. Después de este milagro y de esta predicación de Pedro, se dice que la gente llegó a un número de 5,000. 5,000 personas, 5,000 creyentes que se acumulan a la iglesia.
Después vemos que hay opresión. Pedro y Juan son llevados ante el concilio religioso para ser cuestionados, y donde se les dice claramente que ya no hablaran ni enseñaran acerca de Jesús. Pedro y Juan respondieron que nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Los saduceos, los fariseos, los principales autoridades religiosas no querían que ellos predicaran, porque ellos perderían autoridad, perderían poder, perderían influencia, pero sobre todo perderían la riqueza que generaban entre ellos mismos. Amén. Sin embargo, el intento de querer ahogar el movimiento y el crecimiento de la iglesia vinieron a avivar más a la iglesia. No podían ahogar a la iglesia del Señor. No podían parar el crecimiento de la obra del poder del Espíritu Santo. Inmediatamente cuando Pedro y Juan son liberados y van con aquellos creyentes que habían sido convertidos a contarles lo que había acontecido, estos creyentes inmediatamente, dice la escritura, que alzaron sus voces en oración a Dios, pidiéndole que escuchara las amenazas de aquellos hombres religiosos, pero también que les diera valor, mucho valor, para poder predicar su palabra, y que Dios extendiera su mano, que hiciera milagros y señales maravillosas por medio del nombre del Santo, que es Jesucristo su Hijo. La iglesia se extendía, la iglesia crecía por la soberanía de Dios y bajo el poder del Espíritu Santo. El título de esta tarde es una iglesia empoderada, una iglesia que vivía bajo el poder del Espíritu Santo. Este es el verdadero empoderamiento, una iglesia que vive en el poder del Espíritu Santo. Y ahorita vamos a ver algunas características. Vemos que la iglesia vivía en unidad, lo hemos visto a través de los estudios, en comunión, comían juntos, participaban de la cena del Señor juntos, oraban, adoraban, estudiaban la palabra con alegría, amén, con favor, con sencillez, con humildad. Y la semana pasada nos enseñaba nuestro pastor que era una iglesia generosa. Era una iglesia, ¿recuerdan a aquel tal José? A Bernabé, aquel hombre que vendió una propiedad y que ese dinero lo llevó a los pies de los apóstoles para que pudiera repartirlo con aquella gente que tenía necesidad. Era una iglesia generosa. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y de espíritu, porque consideraban que sus posesiones no eran propias. Así que compartían todo lo que tenían. No había necesidad, dice la escritura, entre ellos. Amén. Y aquí voy a empezar a unir el mensaje del viernes pasado con el de hoy, para tener un mejor entendimiento y un contexto. Ananías y Zafira, lo que vimos la vez pasada. El pastor decía que se cree que eran creyentes o que eran simplemente simpatizantes. Pero ellos también, al ver a Bernabé que vendió aquel campo y llevó el dinero a los apóstoles, este matrimonio, Ananías y Zafira, también deciden vender un campo y llevar el dinero a los apóstoles, diciéndoles que ese es el total de la venta de la propiedad. Ananías afirmó que era todo el dinero completo de esa venta. Pero Pedro, guiado por el Espíritu Santo, Dios le revela que él está mintiendo, que este matrimonio obró en mentira, en fraude, en profanación, en deshonra y en profanación, porque está faltando el respeto a algo tan sagrado como es la obra del Señor. No es un negocio,
Porque no se trata de ganar reputación a costa de este estilo de obras o práctica, de reconocimiento, de adulación. Y cuanto más nosotros profundicemos en la actitud y en la intención de los corazones perversos de este matrimonio, más pecado en ellos vamos a ver. Ellos conspiraron contra Dios, pecaron contra Dios, permitieron que Satanás controlara sus corazones y sus mentes y sus deseos. Por eso vino el juicio de Dios. Aquí anoté algo que me gustó por parte de William Hendrickson, uno de sus comentarios. Dice: en cada ejemplo, la pena capital aplicada por decisión divina, esto es cuando Dios interviene, cuando Dios viene y da muerte de esta manera divinamente, transmite una verdad fundamental. Y esta verdad fundamental es que el pueblo de Dios debe de saber que existe para servirle a Él y no a la inversa. Amén. Que el pueblo de Dios debe saber que existe para servirle a Él y no a la inversa. Somos servidores de Dios. Somos siervos de Él. Le servimos a Él, no Él a nosotros. Amén. Una iglesia empoderada. Una iglesia empoderada podemos definirla o entenderla de una manera incorrecta. Amén. Vivirla de una manera incorrecta. Muchos creyentes, muchos líderes religiosos en iglesias, llamados pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, levitas, serafines, querubines, no sé ahorita hasta dónde vamos, pero viven en este empoderamiento, en un empoderamiento, ¿sí? Pero en este empoderamiento de estos hombres que dicen tener el poder de Dios para hacer milagros y maravillas, quizás no lo dicen, o sí lo dicen desvergonzadamente, o con su estilo de vida, o en su enseñanza y en sus prácticas muestran que Dios les sirve a ellos. ¿Cuántas veces hemos escuchado: no, Dios, no acepto un no como respuesta? Señor, yo no quiero las riquezas allá, las quiero aquí y ahora. Lo declaro, lo decreto. Señor, hoy yo te exijo que tú sanes, que tú bendigas, que tú traigas prosperidad. Eso no es empoderamiento. No podemos torcerle el brazo a Dios. No podemos manipular a Dios. No podemos tener a Dios a nuestro servicio a la hora que nosotros queramos. Decía mi hermano David el domingo que Dios es soberano. Que Dios es soberano. Y que Él hace lo que quiere. Amén. No es cuando yo quiera. No es donde yo quiera. No es lo que yo quiera ni a la hora que yo quiera. Es lo que Dios quiera. Porque Él es Dios. Por esa razón, porque Él es Dios y yo no soy Dios. Y por eso el hombre odia a Dios. Por esa razón. Porque Él es Dios y porque Él es soberano y porque el hombre no puede hacerlo. Amén. Hechos 5:11 dice:
gran temor después de esta situación. Dice que gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Dios quiere que su iglesia se mantenga pura y sin mancha. Amén. Si su iglesia está naciendo, porque la iglesia estaba naciendo, es necesario poner en claro que la iglesia debe de ser una iglesia santa y pura. Amén. Después de este acontecimiento, decía el pastor que ya no ocurrió, pero deja en claro y deja una advertencia que Dios toma las cosas muy en serio, y cuando la iglesia nace se debe dejar claro, no solamente en la iglesia, sino cada uno de los creyentes que están ingresando, que se están convirtiendo, que se están sumando a la iglesia, deben de tener en claro que Dios es un Dios santo y es un Dios puro. Que Dios espera coherencia en el carácter y en las acciones que nosotros hacemos. Debe de quedar claro. Amén. Después de esto, después de este temor, ¿verdad?, que tuvo la iglesia, que tuvo aquellos oyentes, y hablando de oyentes, son aquellos que no eran creyentes, quizás viajeros, quizás funcionarios políticos, quizás los soldados, todos aquellos que no eran creyentes tuvieron este temor. Temían después de ver la muerte de Ananías, de Zafira, y se dieron cuenta que a Dios no se le engaña. Amén. Que con Dios no se juega, que Dios lo sabe todo, que Dios es soberano, que Dios es poderoso. El Señor santificó a su iglesia y aseguró que los creyentes y los no creyentes se enteraran que Dios es un Dios de juicio. Amén. Y que este Dios busque en su iglesia y en cada creyente que se añadía, que fueran humildes, que fueran sencillos, que fueran honestos, y que todo lo que haga y todo lo que hagamos sea para su gloria. Amén. Versículo 12, aquí es donde iniciamos. Después de acontecer esto, los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente. Y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el pórtico de Salomón. ¿Qué son las señales? ¿Qué es una señal? Bueno, se trata de un signo, seña, marca o medio que informa, que avisa o advierte de algo. Este aviso permite dar a conocer una información, realizar una advertencia o constituirse como un recordatorio. Eso es lo que es señal. ¿Sí? Indicaciones, declaraciones, marcas, señalamientos que apuntan hacia un lugar. ¿Qué es un milagro? Es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares o naturales. Y en un contexto evangélico y bíblico, siempre va a ser por intervención divina. Suceso extraordinario que provoca también admiración, sorpresa y asombro. ¿Se acuerdan el segundo sermón de Pedro? Que todos, cuando cuando Pedro levanta a aquel cojo, que todos quedaron asombrados. Y un milagro, decía, trae asombro, pero no produce respuestas, sino que produce preguntas, y esas preguntas deben de ser respondidas con el evangelio. No podemos separar el evangelio de los milagros o los milagros del evangelio de Cristo.
Así que una señal milagrosa, hablamos de que son indicaciones, sucesos que informan, que avisan, que advierten de algo, que muestran o demuestran el poder de Dios de manera sobrenatural. Y los apóstoles hacían muchos señales milagrosas y maravillas entre la gente. ¿Cuál es el propósito de estas señales milagrosas y estas maravillas? ¿Por qué no me acompaña ahí a Hechos 4, así rápido? 4:33. Unos versículos más así arriba, rapidito. Y aquí vemos el propósito de estas señales. 4:33 dice: los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. Testimonio. ¿Qué es testimonio? Es una declaración que se hace para demostrar, para asegurar la veracidad de un hecho por algo o por haber sido testigo de algo o de alguien. ¿Sí? En este caso los apóstoles daban testimonio, daban veracidad de un hecho del cual ellos habían sido testigos, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces los apóstoles estaban dando testimonio y evidencia. ¿De qué? De que Jesús no había terminado su obra en la cruz, de que no quedó ahí, sino que resucitó y que ahora vivía y andaba con los apóstoles por medio del poder del Espíritu Santo. Este era el testimonio, que Jesús estaba vivo y que Él estaba actuando en su iglesia. Y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, área conocida como el Pórtico de Salomón. El pórtico es una parte del exterior del patio de los gentiles, del atrio de los gentiles, como un pasillo muy largo con muchas columnas. Le decían de Salomón porque se cree que era parte del templo de Salomón, el cual no había sido destruido por Nabucodonosor, sino que se mantuvo. Entonces aquí vemos a los creyentes que se reunían con frecuencia en el templo. Estamos hablando de una iglesia empoderada por el Espíritu Santo. Una iglesia que, a pesar de la opresión o de la adversidad que pudiera venir y afectar y atacarla, se mantenía congregada, se mantenía de pie. No es de aquellos creyentes o aquellas iglesias que inmediatamente se van y se esconden debajo del colchón. No, esta iglesia se mantenía a la vista de todos y delante de cualquier religioso y de cualquier autoridad religiosa, quienes incluso les habían amenazado. Ellos se reunían con frecuencia en el templo, en el pórtico de Salomón, a pesar de las amenazas, a pesar de la opresión, siempre en lugar público, hablando, adorando al Señor, orando al Señor, porque era una iglesia empoderada, una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Y una iglesia así no se va a callar. A pesar de las circunstancias, no vamos a callar. Así que oremos como aquellos creyentes cuando vieron la oposición. Señor, darnos valor para predicar tu palabra. Amén. El pórtico se había vuelto un lugar favorito de reunión para los creyentes, para adorarle, para orar, para estudiar la Escritura.
¿Cuántos disfrutamos estar aquí en el puerto? Amén. Por la gracia de Dios y hasta este instante que Dios nos mantiene en este lugar. Así que, híjoles, para mí es el principal lugar favorito, porque aquí adoramos, oramos, aprendemos de la Escritura en coinonía, en unidad, y eso habla que somos una iglesia que refleja el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Ahora, el poder de Dios y la presencia del Espíritu Santo no se manifestaban solo por medio de señales y prodigios, amén, sino también por la unidad de la iglesia, ¿verdad? Hay muchos que exaltan las maravillas, los milagros, los prodigios, pero no. El poder de Dios y la presencia de su Espíritu Santo no solamente se manifiestan en los milagros, se manifiesta en la unidad de la iglesia. Porque para que esa iglesia estuviera unida con frecuencia, orando, adorando y aprendiendo de la palabra de Dios, es porque el Espíritu de Dios estaba sobre ellos. Amén. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, Reina Valera. Y fíjese, es triste reconocer que hay iglesias donde ocurren milagros, pero que están sumamente divididas o en conflicto, donde se dice haber el movimiento del Espíritu Santo, pero llenas de pecado. Eso es triste. ¿Y sabe qué sucede? Que ponen en tela de juicio la autenticidad de los milagros. ¿Sí? Así que bendito Dios cuando hay milagros, cuando hay maravillas por parte de Dios, pero también es reflejado en los creyentes cuando se aman, cuando se unen, cuando sirven con pasión, con amor unos a otros, como era esta iglesia. Este es el verdadero empoderamiento de la iglesia, o una iglesia que vive en el poder del Espíritu Santo. Así que las señales daban evidencia de que Jesús estaba vivo por medio del poder del Espíritu Santo en los apóstoles, en los creyentes. Algunos pueden decir, y una nota importante también, que creo en Jesús o creo en Dios por estos milagros, por estas señales. Amén. Pero el creer o tener fe en Dios o en Cristo por medio de estas señales, de estas sanidades, la fe no es producida o no viene por las señales. ¿Por dónde viene la fe? Por medio de su Espíritu Santo, que nos da la fe como don a través de su palabra. Entonces un milagro no produce fe en nosotros. Es el Espíritu Santo que trae la fe y la convicción para creer que ese milagro viene de parte de Dios. Amén. ¿Cuántos vieron esas maravillas y no se doblaban y no creían? Así que la fe viene por medio de la obra de Dios, por medio de su Espíritu Santo. Así que si somos una iglesia de fe, el Espíritu trabaja en nosotros. Amén. La fe no viene por las señales. Marcos 16, 17 al 20. ¿Qué dice? Las señales siguen ¿a quiénes? A los que creen. Las señales siguen a los que creen. Y como los apóstoles creían en el poder de la resurrección de Cristo, ¿qué sucedía?
Dios obraba poderosamente. Amén. Versículo 13. Pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente les tenía alta estima. Pero nadie más se atrevía a unirse a ellos. Y yo creo que es por lo que había sucedido con Ananías y Zafira. Pero dice que aún la gente los tenía en alta estima. Amén. Ellos estaban sorprendidos de lo que habían visto, de la muerte de estos hombres. Ellos estaban sorprendidos del poder de los apóstoles, el poder que obraba de Dios por medio de los apóstoles. Y no se atrevían a juntarse, a unirse a ellos, algunos de ellos, ¿verdad? Tenían temor. Lo reconocían, les admiraban, les tenían alta estima, pero no se unían. Amén. ¿Por qué? Porque ellos sabían que con Dios no se juega. Ellos sabían que esos hombres servían a un Dios santo y poderoso. Pero ellos sabían que cuando Pedro le pregunta, ¿esto es el total de la venta? Ellos habían escuchado que Pedro sabía la mentira que había y las intenciones y los pecados que habían en este matrimonio. Imagínense que yo vaya con el pastor y le diga: pastor, ¿cómo está? Y que me diga: tú estás en adulterio, tú estás en fornicación, tú estás mintiendo. Y que me lo diga delante de todos ustedes. ¿Quién va a querer saludar al pastor? No, pues el peligro nos saque todos nuestros pecados. Ellos sabían. Es una de las razones por las cuales ellos, no, pues ¿para qué vamos? No, va a ser que yo también caiga muerto o que me rebele. No, por eso y más razones. Ellos estaban sorprendidos. Aunque los apóstoles hacían muchos milagros y maravillas en Jerusalén, los inconversos no se añadían a la iglesia fácilmente, por esta razón que acabo de comentar, ¿sí? Pero el pueblo les tenía en gran estima, ¿sí? Qué hermoso, ¿verdad? Qué felicidad y gozo es cuando la iglesia tiene esta clase de testimonio, ¿verdad? Que la respetan, que no tan fácilmente o no se atreven a blasfemar o a criticar o a hablar de esa iglesia, porque saben al Dios que sirven, porque saben cómo el poder de Dios se mueve a través de los creyentes, y no en maravillas y proezas y sanidades, sino en el testimonio de vida transformadas, de integridad, de carácter, de piedad. Amén. Igual para cada uno de los creyentes. ¿Qué clase de relación tenemos nosotros con los inconversos? Sea a título personal o como iglesia, procuramos vivir de tal manera que el mundo valora, nos tiene en alto estima. Ay, vale, hermano César, el apóstol, ¿no? Dicen los falsillos que soy apóstol. No, cuidado con el apóstol, cuidado con el hermano César, perdón. Cuidado, es un siervo de Dios. Qué hermoso cuando eso sucede. No porque tengamos el poder de que caiga muerto con ponerle las manos, no, sino por el testimonio de ser un hombre honorable, de reputación. Amén. John MacArthur dijo lo siguiente: las personas no corren a unirse a una iglesia
que le sacará a luz los pecados. La disciplina es, por tanto, una clave esencial para la evangelización, porque purifica a la iglesia y aleja a los frívolos y curiosos. Es sorprendente ver iglesias hoy en día que deliberadamente no señalan el pecado a fin de atraer a esos frívolos y curiosos. Muchos pastores temen que la costumbre de disciplinar en la iglesia ahuyente y arruine sus congregaciones. Eso ahuyentará a aquellos que aman el pecado, pero atraerá a quienes lo detestan y buscan arrepentimiento y justicia. Amén. Toda la gente los tenía en alta estima. Amén. Una de las señales del verdadero creyente lleno del Espíritu Santo, o como en comunidad, como iglesia, es que tampoco le roban la gloria a Dios. Porque los apóstoles estaban haciendo estas sanidades, estos prodigios y estas maravillas. ¿Se acuerdan a Pedro que dijo en su segundo sermón cuando levantó al cojo? ¿Por qué me miran así como si de nosotros con nuestro poder o con nuestra propia mano hubiésemos levantado a este hombre? Fue Jesús. No le roban la gloria a Dios, le dan la gloria a Dios. Esta es una iglesia empoderada, una iglesia llena del Espíritu Santo que le da la gloria a Dios. Amén. Nuestra respuesta, cada vez que Dios nos use para hacer un milagro, para hacer un impacto en la vida de algún hermano, sea una sanidad, sea una palabra de sabiduría, de aliento, no es gloriarnos a nosotros mismos, no es decir, no, es que yo me ayuno, no, es que yo oro, no, es Dios, es Jesús, es su Espíritu Santo que obra a través de nuestras vidas. Y nosotros debemos decir, mi hermano, a lo más vil, a lo menospreciado, a ese escogió Dios para avergonzar a los sabios. Yo no soy nadie, yo soy débil, pero es Dios en su gracia, en su misericordia, que Él me ha escogido, que Él me está usando para bendecirte. Dale la gloria a Dios. Amén. Versículo 14. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Aunque unos no quisieran unirse, dice la Escritura que sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Amén. El poder del Espíritu Santo no solamente hacía señales, no solamente daba sanidades, sino que traía convicción de pecado y daba nuevo nacimiento. Este es el mayor milagro de todos. Amén. Y por este milagro, mi hermano, por la convicción que el Espíritu de Dios traía en el corazón de los oyentes y la conversión, el nuevo nacimiento, es que la iglesia crecía y crecía y crecía. Amén. Y aquí vemos dos cosas. Primero, que Lucas perdió la cuenta, porque al principio dijo eran 3,000, y luego después de la sanidad del cojo dice que llegaron a 5,000, sin contar las mujeres y los hijos. Y ahora dice muchas creyentes, multitudes de hombres. Y otro aspecto, menciona a la mujer. Gloria a Dios, porque Dios le abre la puerta también a la mujer, que en este contexto,
para que no se malentienda, era hasta cierto punto menospreciada. Pero aquí Dios dice: ven a tener un encuentro conmigo delante de todos. Entonces, hombres y mujeres, ¿verdad? La iglesia crecía, aumentaba a través de la predicación, de las obras, de las señales maravillosas, nuevamente confirmando que Jesús está vivo y que está operando con el poder de su Espíritu Santo. Versículo 15: como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro, lleguemos a un pasaje complicadito, cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. Amén. Lo mismo que sucedió en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La impresión que los apóstoles causaron en Jerusalén fue tal que la gente empezaba a sacar a las calles a los enfermos para que siquiera la sombra de Pedro cayera sobre ellos. Imagínense las calles repletas de tiraderos ahí de personas, esperando que siquiera con la sombra de Pedro, cuando pasara, sanara. ¿Qué opinan, hermanos? ¿Era la sombra o no? Bueno, ya saben la respuesta, está en un canto, ¿no? No, no era la sombra, ni tampoco Pedro. ¿Quién era, hermanos? A ver, ya no les sigo. Ay, si ya saben todos tienen esa convicción. Amén. Entonces, no era la sombra. Ahora, no significaba que la sombra de Pedro realmente efectuaba los milagros, porque no hay evidencia que esto fuera así, que dijera, sí, la sombra de Pedro lo sanaba. La fe, la intención de los corazones de estas personas, la fe puesta en Jesús, puesta en el poder que Dios a través de estos hombres decían: vamos a sacarlos. Y es posible que a través de la sombra puedan sanar. Y sanaban. Pero era el poder de Dios. Era el Espíritu Santo que traía esta sanidad. Amén. Ahora, este pasaje será el patrón que debemos seguir hoy en día. Será un evento en específico, en un momento y en una circunstancia del propósito divino. Bueno, así fue en aquel momento. Pero el mismo Dios de ayer y hoy es el mismo y puede sanar como Él quiera. Si es por la sombra, si es porque se cae y se pega en la piedra, no sé, de muchas maneras puede haber la sanidad de Dios, pero no es un patrón. Ay, ¿cuántos han visto esos videos? Que está ahí el hermano y ponen la lámpara y ahí está la sombra y el pase, el que tiene pie plano. No, hermanos, no es así. Amén. El contexto nos enseña que Dios está estableciendo su iglesia, que los apóstoles están haciendo señales, milagros, prodigios, sanidades, anunciando que Jesús había resucitado y que Jesús está vivo y que opera a través del poder del Espíritu Santo. Amén. Este es el contexto. Así que la palabra de Dios nos muestra en tiempos específicos, primeramente o muchas de las veces, que Dios es Dios a través del poder. Que Dios es Dios a través de las obras maravillosas que hace. Y un ejemplo que tenemos es con Moisés. Dios se muestra que Él es Dios en poder a través de las plagas, a través del abrir el mar muerto. A través de muchas señales muestra Dios que Él es Dios y que es soberano y que es poderoso. En otros tiempos Dios se revela a Elías, a Eliseo, de una manera poderosa, y también lo hizo a través de nuestro Señor Jesucristo, y ahora lo está haciendo con los apóstoles. Entonces, el propósito de los milagros
No es para darle gloria al hombre, no es para que el hombre se gloríe. El centro de las señales era para anunciar a Jesucristo resucitado, que está vivo y que opera a través del Espíritu Santo en su iglesia. Que no se nos olvide, hermano, que dice, él lo dijo 10 veces. Amén. Y ya voy a terminar. El centro de las señales, de los milagros, de los prodigios y de la sanidad, no era la sanidad del cuerpo. Y aquí no me malentienda, el centro de las señales, de los milagros, de los prodigios y de las sanidades, exclusivamente de las sanidades, no era la sanidad del cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo se va desgastando, porque el cuerpo es pasajero. Traemos de nuevo al cojo, Dios hace un milagro, Dios hace una sanidad, lo levanta, y si Dios le permitió vivir años y llegar a viejo, pues probablemente usó bastón. ¿Por qué? Porque este cuerpo se va desgastando. Recordemos a los ciegos que sanó nuestro Señor Jesucristo. Si llegaron a viejos, pues comenzaron a ver menos, incluso nuevamente a no tener una visión clara, porque este cuerpo se va desgastando. Lázaro fue resucitado con el poder de Dios. Jesús lo levanta con poder. ¿Y qué pasó? Volvió a morir. Todos aquellos que han recibido una sanidad ya están muertos, la mayoría. Amén. Entonces el cuerpo es pasajero, la obra de sanidad es pasajera. Todos vamos a volver al polvo, nuestra salud se va a desgastar. Pero lo verdaderamente milagroso no era la sanidad temporal, era la sanidad espiritual. Era la salvación eterna que Jesús traía a los corazones. Amén. Dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y aún el que esté muerto vivirá. Amén. Estas sanidades fueron temporales. Estas personas murieron, pero lo verdaderamente valioso es que Jesús está vivo, es que Jesús resucitó y sigue obrando por el poder de su Espíritu Santo, y es que nos ha dado el milagro y la sanidad espiritual. Amén. Este es el fundamento en el cual la iglesia debe pararse. Esto testifica de una iglesia verdaderamente empoderada. Amén. Que abraza la obra maravillosa, los milagros de sanidad, pero de nuestra alma, de nuestra vida que es eterna. Amén. Póngase de pie, hermano. Ya terminamos. Híjole, hay muchas multitudes, ¿verdad?, que quieren sus milagros y los reciben y se pierden, y sus almas vuelven a enfermar, mueren, y sus almas. Amén. Así que dice versículo 16: multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a los enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. Lucas dice que la gente no solamente traía a los enfermos, sino también a los que eran atormentados por espíritus inmundos. Amén. Dios tiene el poder para sanar, pero Dios tiene el poder también para libertar de la esclavitud del diablo. Cuando estaba estudiando acerca del empoderamiento, ¿verdad?, el empoderamiento
se trata de buscar la independencia, ¿verdad? Adquirir poder, independencia, ya sea por parte de un grupo social desfavorecido, para mejorar su situación. Eso es lo que es empoderamiento. Cuando hablamos de independencia, es aquella persona que busca una autonomía propia. Cuando hablamos de autonomía propia, hablamos que esta persona tiene la habilidad para tomar sus propias decisiones y elecciones en su vida. Hoy en día buscamos el empoderamiento de las mujeres o el empoderamiento del hombre, o hasta los niños empoderados que no los podemos tocar. Buscan su independencia, buscan su propia autonomía propia para tomar sus propias decisiones, sus propias elecciones sin considerar a Dios. Pero esta iglesia empoderada buscaba el poder del Espíritu Santo, buscaba la dependencia total de Dios y no buscaba una autonomía propia, sino unidad en Cristo, unidad a través del poder de su Espíritu Santo. Amén. Oramos. Señor, gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, porque aprendemos más de ti, Señor. Permítenos ser llenos de tu Espíritu Santo y buscarte cada día más, Padre. Permítenos ser hombres y mujeres, jóvenes, Padre, llenos de tu Espíritu Santo. Permítenos ser una iglesia llena del poder de tu Espíritu Santo, una iglesia que viva en el poder de tu Espíritu, Señor, que podamos manifestar la unidad, la comunión, la oración, la adoración, la enseñanza juntos, Padre. Que la iglesia te honre, te alabe y te dé la gloria únicamente a ti, Señor. Que reconozcamos, Señor, que la obra poderosa que puedas hacer a través de tu iglesia eres tú, Señor, quien se lleva el crédito y la honra. Permítenos abrazar y dar gracias también, Señor, por este milagro que has hecho en nuestras vidas, Señor. Quizás hay alguna enfermedad que ya está estacionaria en nuestras vidas, Padre. Quizás hemos deseado que tú nos sanes, Padre. Quizás va a acontecer por el poder de tu Espíritu Santo. Quizás en tu soberanía no va a ser así, Señor, pero nos gozamos y nos alegramos que hemos recibido el maravilloso milagro de la salvación y la sanidad de nuestra alma y de nuestra vida, Señor. Que aunque pase la enfermedad, aunque nosotros muramos, Señor, vamos a estar delante de ti, Señor, por una eternidad, Señor. Permítenos vivir en sencillez, en humildad, honorables, íntegros, mostrar el fruto de tu Espíritu Santo, Señor. Queremos ser una iglesia empoderada por medio de tu Espíritu y tu Evangelio. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.